Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy conoceremos todos los detalles del caso de Madeleine Clifton, una desaparición que conmocionó a toda una comunidad, que los llevó a todos a participar en aquella búsqueda sin cesar, sin descanso. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Madeleine nació el 17 de junio de 1990 en Jacksonville, en el condado de Duval, Florida, Estados Unidos. Hija de Steve y Sheila. De cariño solían decirle Maddie, y era una jovencita dulce con una gran sonrisa. Lo que se sabe con relación a su caso es que para el 3 de noviembre de 1998, Maddie contaba con 8 años de edad, y en ese día en específico su familia vivió la peor pesadilla de cualquier padre. Eran alrededor de las 5 de la tarde cuando sus padres se dieron cuenta de que Madeleine no aparecía. No estaba en su casa ni en sus alrededores. Todos los que pudieron se unieron en su búsqueda pensando que había sido secuestrada. El temor en sí se había hecho realidad. La familia Clifton llamó a las autoridades e iniciaron una búsqueda oficial de inmediato. Al principio se logró conseguir al primer sospechoso, siguiendo la teoría de que la niña había sido raptada. En este caso fue arrestado un vecino de la familia, que en otras 2 ocasiones había sido arrestado por casos de agresión sexual, pero que en esas oportunidades los cargos habían sido retirados. Curiosamente, el vecino falló a la prueba de polígrafo que había sido sometido, pero luego de todo ello pudo proporcionar una coartada, y por ese motivo el hombre fue dado libre. Estando frustrada, la policía decidieron suspender la búsqueda de Maddie, pero la comunidad decidió unirse e incluso fueron alrededor de 400 voluntarios quienes entregaron todo en esa búsqueda. El FBI y varios eventos deportivos, como también algunos programas de televisión, hicieron hincapié en la búsqueda. Además, se llegó a ofrecer una recompensa y esta inicialmente era de $50,000, pero más tarde se dobló. Así fue como pasó una semana sin tener respuesta alguna, sin tener ni una sola pista de lo que había pasado con Maddie. Pero pasados los 7 días de la desaparición, una vecina de la familia Clifton de nombre Melissa se encontraba limpiando la habitación de su hijo Joshua, quien contaba con 14 años en ese momento. Aquel joven también había sido voluntario en la búsqueda de Maddie. Melissa empezó a limpiar la habitación, pero se percató que la cama de agua de su hijo parecía tener una fuga. Tras inspeccionar profundamente el problema, encontró algo que la horrorizó de inmediato. Allí, debajo de aquel colchón de agua, se encontraba el cuerpo de Maddie. La mujer entró en confusión total, se horrorizó y salió corriendo de su casa y fue directo a buscar a la policía. Inmediatamente las autoridades fueron a buscar también al adolescente en su escuela y lo terminaron arrestando por el crimen. Toda la comunidad quedó realmente impactada. Nadie se podía imaginar que un adolescente de tan solo 14 años pudiera estar involucrado en este hecho. Como ya bien les comenté, se había sospechado de un adulto que ya tenía antecedentes con relación a agresión sexual, pero ahora al relacionar a un adolescente con también la desaparición de una niña y ahora considerar esto como un crimen, como un asesinato, realmente conmocionaba a toda la comunidad. El cuerpo sin vida de Maddie fue retirado de la casa de la familia Phillips. Después de examinar el cuerpo, los forenses pudieron determinar la causa de la muerte. Aparentemente, la niña había recibido múltiples apuñalamientos y golpes con un bate de béisbol. La persona considerada responsable del crimen era Joshua Patrick Phillips, nacido el 17 de marzo de 1984 en Pensilvania, Estados Unidos. Después del terrible descubrimiento se trató de ahondar un poco más en la vida de Joshua, en el posible responsable. Lo que se llegó a saber de él es que vivía en una familia un tanto disfuncional, en el sentido de que su padre solía ser una persona bastante agresiva, se decía que también era consumidor del alcohol, de drogas, y que muchas veces trataba de imponer autoridad en su casa, pero de una manera muy atemorizante. Era agresivo, golpeaba, gritaba, y se dice que su hijo Joshua le tenía muchísimo miedo, y también su esposa. Las autoridades y la comunidad, como también los padres de Maddie, querían saber la razón por la que un adolescente actuaría de esa manera. Joshua le dijo a las autoridades que había estado jugando con Maddie
cuando accidentalmente la golpeó con una pelota de béisbol. La pelota la había golpeado en el ojo y había comenzado a sangrar. Esto ocasionó que la niña empezara a llorar y gritar del dolor. Según la versión de Joshua, él entró en un estado de desesperación porque sabía que su padre lo regañaría y que las consecuencias serían peor para él si sabía que él había lastimado a una niña. Así que él decidió agarrar a Maddie y llevarla hasta su habitación. Allí empezó a golpearla con un bate, pero en vista de que la niña seguía llorando, él decidió acabar con la vida de la pequeña. La llegó a apuñalar en varias ocasiones para asegurarse de que ya estaba muerta y luego la metió debajo de su cama. Joshua había formado parte de las patrullas de búsqueda durante toda esa semana e incluso cuando la policía registró su habitación, encontró uno de los folletos de búsqueda de la niña que se había estado repartiendo. Joshua Phillips fue acusado de asesinato en primer grado y su juicio se celebró con una gran cantidad de cobertura mediática. Él fue sentenciado y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Por ser menor de 16 años, no era apto para la pena de muerte bajo las leyes de Florida de aquel momento. Cuando se leyó el veredicto, el adolescente no hizo ningún gesto y los padres de la víctima, de nombre Steve y Sheila, lloraron con amargura. A pesar de que la autopsia no encontró rastro de agresión sexual, el cuerpo de la jovencita había sido encontrado desnudo de la cintura para abajo. Se empezó a comentar que el asesinato parecía haber sido motivado por el temor de Joshua hacia su agresivo y alcohólico padre, quien se habría enfadado mucho si hubiera encontrado a Maddie en su casa. Joshua también llegó a manifestar en el programa de Muy Jóvenes para Matar 15 crímenes impactantes, que si pudiera dar marcha atrás lo haría, y luego de eso él empezó a llorar. El abogado que defendió al chico durante el juicio, Richard Nichols, intentó demostrar de que no se había tratado de un asesinato premeditado y que el pánico que le provocó el accidente del pelotazo en el ojo lo volvió incontrolable. Para el abogado, el chico fue víctima de una horrible historia como la de Stephen King, el famoso escritor de relatos de horror. El defensor sostuvo durante el juicio que el chico había actuado en una situación emocional límite y que no tuvo intención de matar, y pugnó para que su defendido fuera condenado por homicidio preterintencional, que tiene una pena menor que el asesinato en primer grado. Sin embargo, el fiscal que estuvo a cargo afirmó que la historia que relató el acusado no tenía sentido. No había sangre en la pelota ni en el patio, ni siquiera había tierra en el cuerpo o en la ropa de Maddie. Aseguró y atribuyó al caso a motivos sexuales. Dijo que el cuerpo apareció sin pantalones ni ropa interior y que el adolescente había tenido charlas sobre sexo con la víctima y su hermana. El fiscal trató por lo tanto de desmoronar la teoría del pánico y sostuvo que el crimen no merecía ningún atenuante. Fue simplemente un brutal asesinato en primer grado y ese fue el resumen del fiscal. Sin embargo, después de que el fiscal habló sobre la posibilidad de que había sido todo un motivo por un acto sexual, se pudo demostrar que la niña no llegó a ser abusada, pero sí se llegó a encontrar sin ropa. Por otra parte, también llegué a leer en algunos artículos algunos de los motivos por el cual el joven pudo haber actuado, pero esto específicamente no está demostrado. Simplemente se los voy a mencionar como una posible teoría, algo que la gente ha estado por allí mencionando. Se ha llegado a comentar que el día que ocurrió el crimen, el adolescente estaba en su casa viendo algunas cintas pornográficas y que también esto involucraba a algunos niños y que por esa razón él también se sintió influenciado, estaba como en el momento y simplemente buscó a la niña, que la niña estaba jugando en otra parte. Buscó a la niña, la convenció a ir a su casa y que por eso la terminó agrediendo. Sin embargo, esta teoría no se sostiene mucho porque realmente el cuerpo se pudo demostrar que no llegó a ser abusado. Después del encarcelamiento de Joshua, se ha apelado su sentencia en varias ocasiones. En el año 2002, una corte de apelación ratificó la condena de Phillips.
En el diciembre de 2004, Melissa Phillips comenzó a pedir un nuevo juicio para su hijo, alegando que su corta edad en el momento del asesinato debe haber tenido menos peso en su sentencia. En el 2005 fueron adjudicadas nuevas fechas para la audiencia del joven. En el 2008, dos de los oficiales implicados en su sentencia, el procurador del estado Harry y el sheriff Nat Glover, confirmaron sus convicciones de que Phillips se merecía estar entre las rejas, pero admitieron tener algunas dudas sobre la sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional para el chico de 14 años. Más tarde, en el 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que sentenciar a los jóvenes a cadena perpetua y sin libertad condicional era completamente inconstitucional. En ese momento no estaba claro si el abogado de Phillips pediría una nueva condena. En noviembre de 2015, el abogado de Phillips estuvo considerando la resolución de la Corte Suprema como base para solicitar una audiencia para una nueva condena. Un año más tarde, en septiembre, después de que el abogado de Joshua apelara con éxito a la Corte, se le garantizó una nueva vista para una nueva condena como resultado de una aplicación retroactiva del dictamen de la Corte Suprema que declaraba su actual sentencia: cadena perpetua en prisión sin libertad condicional, inconstitucional para los crímenes juveniles. Se puso fecha para una nueva sentencia que sería para febrero del 2017. Llegada esa fecha, el abogado pidió más tiempo para prepararse y posteriormente se puso fecha para una nueva vista en junio de 2017. Y una vez llegada la audiencia, la madre de la víctima pidió que su sentencia fuera nuevamente ratificada. Durante la audiencia en agosto del 2017, Joshua Phillips subió al estrado y se disculpó con la familia de Maddie. En sus propias palabras dijo: "No pretendo conocer o comprender su dolor o captar el vacío que cree en sus vidas. Puedo decir esto: entiendo el dolor, me he vuelto bastante íntimo con el sufrimiento. Al crecer en prisión, he visto muchas cosas oscuras y he estado en algunos lugares oscuros. Muchas veces a lo largo de este viaje estuve cerca de acabar con mi vida solo para escapar de todo". Ya para el 17 de noviembre del 2017, la condena de Joshua Phillips se mantuvo y fue sentenciado de nuevo a cadena perpetua, pero es elegible para libertad condicional en el año 2023. El juez habló durante casi 30 minutos, dando su perspectiva sobre este caso y los cambios que Phillips había hecho en prisión, pero dijo que sentía que la comunidad sufriría si se dejaba libre a Phillips. Actualmente se encuentra encarcelado en la institución correccional de Cross City, en Cross City, Florida. El caso de Madeleine, y conociendo también la decisión del juez y lo que ha sido la sentencia para Joshua, ha dado muchísimo de qué hablar. De hecho, en la actualidad todavía se sigue cuestionando si será correcto o no darle la posibilidad de que en el 2023 él pueda ganar su libertad. También se le ha concedido a Joshua algunas entrevistas y de hecho hay una grabación bastante larga en la que él habla sobre su experiencia, él habla sobre cómo ha cambiado durante prisión y lo arrepentido que estaba sobre todo lo que había pasado, que también él quisiera regresar al pasado y poder asumir su responsabilidad, que en ese momento él no visualizaba lo terrible que era acabar con la vida de alguien por simplemente tratar de evitar tener un problema con un padre agresivo, pero que ahora que él estaba más grande, que había madurado, podía entender la magnitud de la gravedad de lo que él había hecho y que sin duda alguna no tenía perdón y que iba a tener que vivir toda su vida con ello. Por otra parte, les voy a poner algunos fragmentos de lo que ha sido la entrevista con él para que ustedes mismos puedan escucharlo en sus propias palabras. Así ustedes también pueden un poco analizarlo y comprender esta situación y sacar ustedes sus propias conclusiones, si ustedes creen o no que este jovencito está realmente arrepentido o si creen que es correcto que él pueda salir en libertad o no. Viendo un poco también el dolor de la familia de Maddie, pero también viendo el dolor de la familia de Joshua, pues no solo vieron que su hijo cometió un crimen, sino que también tuvieron que perderlo al ver cómo este adolescente arruinó su vida por malas decisiones. Through the entire time, I was putting myself in a fantasy world that nothing had happened, and that's
That was my defense for everything when I was a kid. Was if something went wrong, ignore it. It'll go away. And it worked a couple times, and that's why I believed it, you know what I mean? And I really wanted to believe it. You know, I've had a lot of people say, you know, hey, you should write and do a, you know, anthology thing, you know? And I'm like, I can't do that. You know, that would be really cheesy, you know what I mean? It is something like that. If I were to ever talk to them, it would have to be something personal. They deserve to hear it from me in person. And it has to be me there. And I have, you know, so they can see the sincerity. A lot of people say, do you think you deserve to get out? I really don't know if I deserve it or not, you know, but I know I want it. I want to get out. I want a second chance. And I know that I know that I would live by it. You know, I know I would do good. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy, un caso muy horroroso, abrumante. Pero bien amigos, me gustaría ahora leer sus opiniones, díganme ustedes qué piensan con relación a este caso. Y bueno, sin más nada que agregar, les voy a estar dejando por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón y que no olviden también de activar la campanita de notificación. Eso es muy importante para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.